¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? A decir, se abrió una investigación en el 2006 porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó a agentes, a personas cercanas a López Obrador, $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí, incondicional. No, sí, y entonces que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Y si no hay pruebas, ¿sí? Y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? Yo no estoy a favor del comunismo de ninguna forma. Vemos las mismas características de este presidente que ha tenido otros dictadores en el mundo. Lo vimos con Hugo Chávez, lo vimos con Maduro, lo vimos con Hitler, está exactamente siguiendo los mismos pasos. Y no olvidemos también que está siguiendo como receta de cocina lo que es el Foro de Sao Paulo. Todo recae en los hombros de Xóchitl, sí. Y no puede todo recaer en los hombros de Xóchitl. Hay que hacer algo para ayudarla a ella, una marcha la ayuda. Ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Fíjense, es como el mundo al revés. Medios de comunicación nacionales e internacionales el domingo pasado reportaron la celebración de la mayor marcha por la democracia en México. Eso quiere decir que la democracia está amenazada. ¿Realmente está amenazada, como sugieren las consignas de esta marcha y la cobertura que se le dio? Un acercamiento a sus convocantes, al contexto de esta concentración y a sus contradicciones sugieren otra realidad. Esto es En Re. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de En Re. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga y vamos a hablar de este contexto que se da en plena sucesión presidencial, en elecciones que se van a celebrar el próximo junio de 2024. ¿Qué sucedió? El domingo pasado se dio una concentración multitudinaria, hay que decirlo, sí fue una concentración con mucha gente, una rosa concentración que pretendió estar desprovista de cualquier color partidista y militante, y que se promovió como una marcha eminentemente ciudadana en favor de la democracia y en contra de una elección de Estado. Antes de entrar en los pormenores de esta concentración, creo que vale la pena un poco hablar sobre el contexto en el que esta se dio, porque eso explicaría parte de los elementos que constituyeron esta concentración, de su mensaje, del discurso, de los asistentes y de cómo se fue construyendo junto con otras cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo. Propongo 3 elementos en este momento de ese contexto. Uno, ya hemos venido hablando de eso, el descalabro de la campaña de Xóchitl Gálvez, que no levanta, y eso lo pueden acreditar cualquier encuesta, el 95% de las encuestas, salvo la de ella. También el total descrédito de los partidos políticos que acompañan su candidatura. Por otro lado, la discusión viva que se encuentra en este momento, el debate en México sobre un paquete de reformas constitucionales que incluyen una reforma judicial y una reforma de las instituciones electorales, entre otras cosas, pero de las instituciones electorales en nuestro país, y que darían totalmente una otra cara. Esta es una discusión para que para que salga, digamos, en el Congreso tiene que haber una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la aprobación por parte de los legisladores. Esto no se tiene en este momento y, por lo tanto, esa discusión también entraría dentro de las cosas que están en disputas en la elección del próximo junio de 2024. Finalmente, el tercer elemento que propongo aquí, y que sería, digamos, la novedad
de este contexto es la aparición de una masiva campaña digital promovida por robots que han tratado de establecer ciertos mensajes. Y yo creo que vale la pena que empecemos por ese último elemento. Hemos hablado suficiente sobre la discusión de la reforma constitucional, suficiente sobre en qué estatus se encuentra la campaña de Xóchitl Gálvez y el descrédito de los partidos que la acompañan. ¿Qué ha pasado con esta campaña de la cual en los últimos días ha habido información que documenta cómo ha venido siendo construida? Alina. Hola, ¿qué tal, Azul? Oscar, pues ha sido justamente un colaborador de este Canal Red, y también gran colaborador en general con varios proyectos aquí en México, Julián Macías, quien a través, primero nos alerta en redes sociales a través de este largo y documentado hilo de Twitter, lo que ocurrió en el marco de una campaña que se está implementando, y hay que decirlo, bastante peligrosa, ¿no? Porque se está afianzando, y me recuerda mucho a la campaña que ya se suscitó en el año 2006, 2004, 2006 en este país de México. AMLO es un peligro para México. Ahora es la idea del narcopresidente, ¿no? Nuevamente en un periodo electoral se está consolidando luego de este reportaje que sale en los medios ProPublica, Inside Crime y también en la Deutsche Welle a través de estos periodistas, Tim Golden, Anabel Hernández. Tratan de hacer parecer que realmente hubo un financiamiento en el año 2006 por parte del crimen organizado, lo cual, a pesar de que ellos mismos dicen que esta investigación que habría emprendido la DEA, la Agencia de Drogas estadounidense, pues no habría llegado a ninguna conclusión, no tendrían ninguna prueba que sostuviera este relato. Sin embargo, eso ha sido motivo suficiente para que a lo largo de las últimas semanas hayamos visto que el hashtag o los hashtags de narcopresidente, narcocandidata, haciendo referencia a Claudia Sheinbaum, se hayan sostenido de manera sistemática, ¿no? Lo cual ha costado, y se ha denunciado a través también incluso de la conferencia matutina, la mañanera, ¿no? Mejor conocida, que haya costado millones de dólares a estas alturas. Entonces, ha sido a través de los errores en estos hashtags lo que ha permitido a Julián Macías identificar que son varias decenas, si no es que cientos de miles de cuentas, las que han estado a través de lo que él cataloga como troll centers, han estado impulsando esta campaña digital. Así que en varias de estas entrevistas que ha dado también a medios mexicanos, en el propio Canal Red, pues ha documentado esto, y me gustaría que pues escucháramos qué dice Julián Macías. Hay una cuestión que siempre es muy difícil de demostrar, que es quién está detrás de la conversación digital cuando se hacen tendencias o conversaciones con tanta cantidad de tweets. Es muy difícil diferenciar entre los tres tipos de cuentas que publican. Una serían los bots, que son cuentas que están automatizadas, es decir, que son programadas. Otras serían cuentas que pertenecen a un troll center, que normalmente son administradas por empresas y que sus empleados administran de manera manual cientos de cuentas cada uno. Y luego estarían las personas normales que o bien están organizados en grupos, en partidos políticos se suelen organizar militantes en grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que el objetivo y las instrucciones son tan similares que muchas veces es muy complicado discernir qué es un bot de qué es una cuenta en un troll center. Igualmente estas dos sería como no legítima, sería conversación artificial. Más legítimo, aunque sea de manera coordinada, serían las personas humanas que tienen una cuenta, que están en un grupo porque militan en un espacio, en un partido político y quieren apoyar a su partido y atacar a los rivales. Pero hay una cuestión que facilita muchísimo esto y que rompe cualquier estadística. La pregunta sería, ¿cómo es posible que 500.000 cuentas al mismo tiempo cometan exactamente el mismo error? Y esto solo tiene una explicación. Bueno, pues porque la persona que esté programando los tweets de bots o al mando de un troll center, haciendo los scripts para que esas cuentas que son difundidas de manera automatizada, pues cometa un error. Con que cometa un error la persona que está al mando de miles de cuentas, y al menos hay 50.000 cuentas en este troll center, pues va a encadenar cientos de miles de errores. Entonces, en solamente una semana, es decir, la última semana, estamos hablando que Xóchitl ya es candidata extraoficial desde mediados de junio. Para un mexicano, o mejor dicho, para
400.000 mexicanos equivocarse simultáneamente el mismo día, poniendo mal el nombre de su candidata que apoya, rompe cualquier estadística, y creo que, aunque tengo muchísimos más datos, elegí el camino del error cada día en diferentes hashtags y que siempre son las mismas cuentas. Así que, bueno, yo creo que esa sería la explicación. Y ojo, no es la primera vez que pasa. Precisamente es el elemento que a mí más me facilitó desmontar Troll Center. Bueno, ahí queda claramente sustentado, documentado el hecho de que existen miles de cuentas que están operando al mismo tiempo, lo cual implicaría hablar además de una inversión muy importante, que esa es una de las grandes preguntas, de dónde sale ese dinero, quién está financiando eso, pero lo que sí es muy, muy claro es quiénes son los beneficiarios, o en este caso beneficiaria, hablando de Xóchitl Gálvez y su candidatura, de estos mensajes. No es inocuo porque justamente toda esta campaña amarra con el mensaje de una oposición que está en desventaja en términos de las preferencias electorales y que desde este momento, en esa desventaja o desde esa desventaja, está ya descalificando el posible resultado, el más posible resultado de la elección, que es el triunfo de Claudia Sheinbaum, lo que se está anticipando. Entonces, se está haciendo de esta manera, ¿no? Diciendo va a haber una elección de Estado, o diciendo nos encontramos en una elección donde lo que va a prevalecer es el narcotráfico porque está aliado con el gobierno. Es importante entonces entender esto para entonces hablar de quiénes convocaron a esta marcha que se vendió como una marcha ciudadana. Verdaderamente hay una preocupación genuina, mayoritaria de la población mexicana porque vaya a descalabrar la democracia o porque no se vaya a respetar su voto. Bueno, creo que es muy importante entonces entender quiénes convocaron, bajo qué mensajes y qué hay detrás de esos que convocaron, Óscar. Sí, la llamada marcha ciudadana para defender la democracia de nuestro país, pues no es otra cosa que otra simulación de las tantas que hemos venido viendo, por un lado, de la derecha mexicana, y se suma precisamente a toda esta campaña que busca desacreditar todo el proceso electoral, evidentemente, como tú dices, Azul, pues con la mira de que se cancelen las elecciones. A mí me queda clarísimo en este momento que como ya están abajo, como no han remontado, lo que buscan ahora es anular la elección, desacreditarla, y hay muchas vías. La Marcha por la Democracia es otra más de esos actos, de esos eventos, y que se suma a las campañas de descrédito. Dicen, vamos a defender la democracia, ¿no? Y somos ciudadanos defendiendo la democracia. Pero en realidad, cuando yo digo que es una simulación, es porque basta echarle una mirada a quienes forman parte de algunas de las organizaciones que convocaron, ¿no? Por ejemplo, yo empezaría diciendo el Frente Cívico Nacional, que es una de las organizaciones que se dicen ciudadanas y que están más activas defendiendo a los procesos democráticos de este país, ¿no? ¿Quiénes integran el Frente? Bueno, en el Frente Cívico está un senador que se llama Emilio Álvarez y Casa, que es un senador que se dice, toda la vida se ha dicho independiente, pero que en realidad toda su vida ha tenido nexos con el PRI, con el PAN, con los sectores conservadores de este país. Hoy es senador y desde el Senado de la República ha emprendido una feroz campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador. Ese es uno de los independientes ciudadanos, ¿no? Llegó por el PAN incluso al Senado y después se deslindó de los panistas incluso, ¿no? O sea, sí, son bien congruentes. Luego está otro personaje que se llama Guadalupe Acosta Naranjo. Es un personaje que surgió por allá de los años 90 como un luchador en el estado de Nayarit. Estuvo a punto de ser asesinado por el PRI y hoy defiende al PRI. Es un cuate que fue secretario de organización en el Partido de la Revolución Democrática, cuando el Partido de la Revolución Democrática era el principal partido de oposición de izquierda en México, que después pues ya se ha desdibujado, y hoy Guadalupe Acosta Naranjo es de los impulsores del PRI, PAN, del PRD y de la campaña de Xóchitl Gálvez. Es su representante ante el Consejo Electoral del país, ¿no? O sea, ¿cómo explicar que ese es un ciudadano apartidista? Pues no tiene nada de eso, ¿no? Tenemos también a Gustavo Madero, que es un panista de cepa, fue dirigente del Partido Acción Nacional y que hoy en esa careta de organizaciones ciudadanas así como que se atrincheran y dicen, somos ciudadanos, ¿no?
Está otra organización que se llama Sí por México, que dirige Claudio X González, el principal heredero del principal beneficiario de Carlos Salinas de Gortari, el papá. Fue fundador de varias empresas y Carlos Salinas lo apoyó, se llama Claudio X González también. El hijo ahora se ha dado a la tarea de emprender una cruzada para derribar a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y es el que organiza a PRI, PAN y PRD para que se alíen y constituyen el frente que hoy postula a Xóchitl Gálvez. No tiene absolutamente nada de ciudadano. Y además, su organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que es toda una paradoja de título, ¿no? Es una de las organizaciones que está financiada desde los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, para que haga campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que ha sido denunciada por el presidente, ¿no? O sea, son ese tipo de... Gustavo de Hoyos es otro de esta organización de Sí por México, que es el dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, una organización vinculada totalmente al... ¿Me estás diciendo que los oligarcas estuvieron detrás de esta movilización? No lo creo. Perdón, no suele ocurrir, ¿verdad? Increíble. No, eso No, para nada. no pasa en nuestro país. Bueno, y en esta organización de Sí por México también está un personaje que se dice periodista, ¿no? En realidad lo único que tiene es que heredó una de las revistas de un prestigiado periodista de antes, ¿no? La revista Siempre, Beatriz Pajés, que hace poquito fue censurada, incluso hasta por los de la misma derecha, cuando se lanzó con toda una portada en su revista poniéndole a Claudia Sheinbaum una cinta para identificarla como si fuera nazi, ¿no? O sea, fue de lo más terrible que se ha visto en este país. Bueno, ella fue del PRI, milita en el PRI, es gran compañera de un exdirigente corruptísimo, de Roberto Madrazo, que dirigió el PRI. Esos son parte de los que convocaron a esta marcha. Entre otros, pues Margarita Zavala, también ya lo sabemos, ¿no? Ex esposa, bueno, no sé si ex o esposa, pero bueno, formalmente todavía esposa del expresidente Felipe Calderón. Separado. Y Martita Saúl, también otra esposa de otro expresidente que sale no en la Ciudad de México, hay que decir, se replicó en varias ciudades del país y también en Guanajuato, ¿no? No podía faltar nuestro, ni cómo decirlo, ¿no? Ese centro católico, ¿no? Ni siquiera católico, una cosa de ultraderecha, y ahí está. Entonces también las llamadas ex primeras damas también estuvieron como ciudadanas, sí. Óscar, no seas mal pensado. No, perdón. Sí. Y luego ya esta cosa de ni siquiera velado, ¿no? Así de sociedad civil que realmente es partidista. Los partidos políticos ahí estuvieron además presentes, alcaldes en claro. activo, bueno, ahí tenemos a los Lía Limón. presidentes de los partidos, ¿no? Estuvieron ahí, el presidente del PAN, Marco Cortés, estuvo presente. Sí. Estuvo ahí Jesús Zambrano, también del PRD. Quien no estuvo porque estaba de tareas de observación electoral fue Alito Moreno, quien estaba en República Dominicana. Pero bueno, más de un priista también vimos ahí, todo en carácter sumamente ciudadano. Así sí. es. Santiago Taboada, y lo que fue muy divertido fue ver a Xóchitl Gálvez decir, yo no fui a la marcha para que no se partidizara, para que no se fuera a malinterpretar. Pero estaba de que a tenía unos un halo militante. Sí, estuve muy atenta, dice, ¿no? Exacto, entonces es un carácter que le dicen ciudadano, pero pues que en realidad es parte de la simulación, o sea, no hay que sorprendernos, es parte de la simulación de la derecha mexicana. Organizar fundaciones para desviar dinero, pero también para actuar políticamente. No es solamente para generar la idea de caretas, sino también son fundaciones para mover mucho dinero, para poder evadir al fisco y para hacer convocatorias como estas, ¿no? Que les llaman ciudadanas y en realidad son organizaciones de derecha las que convocan. No dudo que haya ido gente que no milite en esos partidos, pero sí fue muy claro que también la presencia de la gente que estaba ahí tiene varias características. Una de ellas es que sí son gente que puede denominarse como gente perteneciente a una cierta clase privilegiada de este país, que han sentido que pierden sus privilegios, ¿no? Y que acudieron sobre todo con algo que fue tan notorio como el color rosa, el odio que manifestaron en esa concentración en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí. Estos son nuestros ciudadanos convocantes a la defensa de la democracia en México.
Sí, que esa es una cosa importante la que dices, porque no es que se plantee que no hubo ciudadanos en la marcha. Claro. Esa es una cosa muy distinta, porque sí fue una marcha multitudinaria. Es el hecho de que haya sido convocada por estas organizaciones, haciéndose pasar por una marcha ciudadana, y luego también haciendo pasar como que lo que realmente nos importaba era hablar de la democracia, cuando lo que une a toda esta concentración, pues sí, es una serie de simpatías por un proyecto, por ciertos personajes, y antipatías por el proyecto actual que encabeza el presidente López Obrador. Entonces, si eso no es militante, entonces yo no sé qué es. Dentro de todo esto, pero creo que sí vale la pena decir algo en lo que sí tienen razón. Creo que sí está en riesgo la democracia en nuestro país, pero por personajes como estos que no quieren respetar el voto de la gente. Eso es importante señalarlo, porque parte de la hipocresía de la derecha es decir algo del oponente que ellos cometen en realidad como los responsables. La democracia en México, los únicos rasgos de democracia, de riesgos para la democracia que hemos visto, es quienes no están respetando los procesos electorales. Porque esta marcha, al final de cuentas, es violatoria de la ley, si lo analizamos con cuidado, porque es una marcha partidista y en este momento en México están prohibidos los actos partidistas. Entonces, quienes ponen en riesgo la democracia son los que están haciendo todo este tipo de descalificaciones, de campañas negras, de marchas que se dicen ciudadanas y son partidistas. Eso sí es poner en riesgo la democracia. En tanto no vayan más allá, o sea, porque sí se ve un ambiente que intenta ser enrarecido y que puede convertirse por momentos además incluso en violento, claro. O a propósito de esto, querer descalificar una elección que es legítima, por ejemplo, ¿no? Sobre esto que mencionas, creo que vale la pena también recordar el hecho de que estas organizaciones, estos partidos políticos y estos personajes, incluyendo al que fue el orador, que fue Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, pues son aquellos que hicieron de la Constitución un Frankenstein, ¿no? Para quitarle todo su carácter social, el carácter social con el que había nacido. No solamente eso, la Constitución que ahora existe también tienen sin ninguna anchura la capacidad de violarla sistemáticamente, pero hablan de la ley. Exacto. Y también hablan de la democracia cuando también son los que hicieron de las instituciones democráticas autónomas como el INE una cosa secuestrada por los partidos políticos que antes de este gobierno habían tenido entre ellos mayoría, ¿no? Estamos hablando del PRI y del PAN particularmente, y el PRD. Como una remora, ¿no? Pero son esos mismos los que hoy hablan de que está amenazada esas instituciones y por lo tanto la democracia y la ley. Creo que es un momento bueno para hablar del discurso estelar de Lorenzo Córdoba, querida Lina. Primero, volver a insistir en esto que acabas de decir, Azul. Efectivamente, si alguien y alguienes han puesto en jaque la democracia, como lo señalas también, Oscar, han sido todos esos personajes que se habían negado a una apertura democrática y que preferían tener unos cuantos el poder político, el poder mediático, todo tipo de poder. Y ahora están muy indignados, pero además son de un cinismo tremendo para venir a hablar de una democracia que trataron de desmantelar sistemáticamente. Entonces, ahora aparece Lorenzo Córdoba, más reconocido por todos sus tintes racistas, incluso por su desempeño al frente del Instituto Nacional Electoral, donde claramente abrió campañas, ¿no?, en contra de toda esta coalición o los que representan esta coalición de Sigamos Haciendo Historia. Llenan con todas estas artimañas que señalas fuera de la ley, logran llenar este zócalo y se anuncia que solo va a haber un solo orador, además de los que estuvieron como presentadores, que también vale la pena decir, estuvo ahí un Fernando Belauzarán, que qué credibilidad tiene un personaje como él, que ha estado en absolutamente todos los partidos, pero que además de demócrata, no tiene nada. Y viene a hablar un Lorenzo Córdoba, a hablar de los riesgos que hay hoy en este país, que son ellos y ellas quienes están en esa plaza, que ha sido una conquista de las izquierdas estar en esa plaza, contrario a muchos de los que estuvieron presentes
presentes ahí, que representan esa antidemocracia, y vienen a decirnos que ellos van a defender esas conquistas de las últimas décadas. Y me parece a mí fundamental, sale un nuevo decálogo, ¿no?, de esta marcha, pidiendo varias cosas que bien podríamos tardarnos aquí programas enteros hablando de qué significa eso. Dice que el presidente no intervenga en las elecciones, cuando en realidad esa consigna tiene que ver más con que el presidente no se defienda, porque claramente han intentado callarlo una y otra vez. Si hay campañas en contra, entonces él tiene que ver la vida pasar sobre el narcopresidente, sobre todas estas calumnias que se han hecho, es decir, de demócratas, ¿no? Solo cuando a ellos les convenga el debate es necesario. Claro. Que gobernadores no desvíen recursos para campañas oficiales, que quien tenga pruebas evidentemente las presente. Pero nadie ha presentado una sola prueba, pero ya está como consigna. Claro, porque además la mayoría de las gubernaturas en este país ya son gobernadas por Morena. Que los medios públicos y privados señalen que los programas sociales son constitucionales. Bueno, efectivamente, es que es lo que han hecho los medios públicos y no necesariamente los privados, que estuvieron en contra de esos programas sociales, que hoy se quiere aclarar que esa conquista ahora ya es constitucional, ¿no? Que este gobierno pues solo se sometió a una constitución en donde no estaban los programas sociales, pero bueno, que se aclare que esos programas sociales son constitucionales, que el INE, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial y autoridades locales hagan su trabajo con independencia, pero si los que están haciendo acuerdos sobre el Poder Judicial son ellos, ¿no? O sea, quienes utilizaron el INE para perseguir, bueno, a periodistas nos han citado para decir por qué tuiteamos y quién nos paga. El Instituto Nacional Electoral ha emprendido una cacería de brujas en este país. ¿Por qué dicen eso ahorita? Porque estamos en un momento en donde el INE empieza a tener ahí cierto debatito interno donde no lo había, donde ellos predominaban y prevalecían, ¿no? Entonces ahora están muy preocupados de que no tienen su mayoría absoluta. Pero sobre esa parte también están preocupados porque los medios públicos ya no son inocuos en este país como en otros años. Hoy los medios públicos están informándole a la gente con veracidad. Por el público, además. Claro. Estaban acostumbrados, y además esas voces, como los que estuvieron en la marcha, también están en los medios públicos. ¿También? Exactamente, o sea, por primera vez los medios públicos son plurales, es decir, hay una serie de voces que, bueno, hay informativos que están desmintiendo cosas que se están diciendo como abiertas mentiras, hay opiniones que son afines, digamos, al proyecto de transformación, y hay un montón de opiniones también que son afines a todos estos que estamos diciendo. Si de algo se pueden jactar los medios públicos es que tendrán esas demandas por parte de ambos bandos, ¿no? La 4T diciendo no les abran espacios a la derecha y estos diciendo no, porque la izquierda está hablando ahí, ¿no? La otra y la más maravillosa, blindar elecciones del dinero del crimen organizado, ¿no? La gran narrativa de narcopresidente, narcocandidata, le exigen cuando se demostró que no hay prueba alguna, incluso ante sus paladines de la democracia, la DEA, la CIA, el Departamento de Estado, no comprobaron absolutamente nada de esto, pero bueno, lo dejan claro en su decálogo. Que los medios cubran parejo a los candidatos, que los medios públicos insisten en los aparatos de propaganda del gobierno, alto a la descalificación contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros organismos autónomos. Es que me parece esto brutal. Una Suprema Corte de Justicia que se ha demostrado especialmente en este sexenio, no es exclusivo de este sexenio, pero en este sexenio se ha abierto el debate público en torno a los nexos, no solo con las oligarquías que se han metido en amparo tras amparo para no pagar impuestos, para que les descongelen cuentas donde sí hay nexos con el narcotráfico, incluso relaciones directas con grupos delincuenciales, o no se diga la impunidad en varios casos, gracias a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, alto a la descalificación. Hay que recordar sobre esto que tú dices, Elena, que el día de ayer, precisamente, un juez del Poder Judicial dejó en libertad a un personaje corruptísimo para que siga su proceso en prisión domiciliaria. Claro. Emilio Lozoya, que fue el director de Pemex y que gracias a los servicios de un juez del Poder Judicial, pues salió de la cárcel y ahora está cómodamente instalado en su casa millonaria, ¿no? Y que si lo hubieran sacado la semana pasada, seguro estaría en la plancha del Zócalo el domingo. Sí, y como es que lo quise citar porque es un ejemplo de esto que tú dices, ¿no? Sí, no, y es para hacerse la reflexión, ¿dónde acomodan todas estas personas que se dicen tan preocupadas por el narcotráfico el hecho de que
jueces del Poder Judicial o ministros estén descongelando cuentas de Genaro García Luna y de eso, ¿no? Claro. O sea, ¿dónde lo acomodan? Eso es lo que uno luego no Las no piruetas, entiende. maromas. No. Y ahí va, y ya casi acabamos con este decálogo del cinismo, hay que Maravilloso. bautizarlo, Exacto, si les es parece buen bien. título. Que se ponga un alto a la propaganda donde se asegura que la elección ya está decidida. Bueno, es que hasta en sus encuestas señala que esto pues es difícil alcanzar 30 puntos en los próximos meses, cuando en realidad pues evidentemente lo que está de fondo es la lucha entre dos proyectos, ¿no? Es el regresar a ese neoliberalismo, porque además esos actores del neoliberalismo en este país son quienes están al lado de Xóchitl Gálvez todo el tiempo. Sí. Entonces la gente también no es tonta, o sea, reconoce a quienes representan, y este otro proyecto que pues evidentemente, bueno, hasta cierta clase empresarial está muy feliz, pues también no es que todas las oligarquías en este país estén en contra, les ha ido muy bien algunas, entonces le llaman propaganda al hecho de constatar, y miren, hay que dudar de las encuestas, también nos han jugado muy malos Claro. momentos en este país, pero bueno, sus encuestas señalan exactamente lo mismo. Compromiso de los ciudadanos con el voto libre informado, pues quienes han hecho fraude en este país son ellos, ¿Y sea en quienes desinforman? 1988 con que se cayó el sistema, sea en el año 2006 con pues el fraude monumental que orquestó Felipe Calderón y aliados, o sea a través de tarjetas donde compraban, les depositaban a cambio del voto, las llamadas tarjetas Monex, sea a través del rol que jugaron los medios de comunicación y los periodistas que se pararon en la plancha del Zócalo a decir que estas protestas eran iguales que las de 1968 y tenían la misma importancia, ¿no? Esos medios de comunicación fueron justamente los que no informaron la realidad del país durante muchos años, no se diga, ¿no? Digamos, los múltiples acuerdos a los que han llegado estos grandes medios, muy molestos, eso sí, porque no se les ha financiado como en otros sexenios. Por último, vienen aquí que se difunda la importancia de los votos por diputados y senadores, así como de autoridades locales. Eso me parece fundamental porque lo hemos dicho en este espacio. La derecha no le está tirando a ganar la presidencia, le está apostando a ganar diputados, senadores y el fuero para esa bola de ampones que hoy dirigen los partidos políticos que impulsan a Xóchitl Gálvez, que ya tienen una plurinominal asegurada, el fuero asegurado por el próximo sexenio, que son el presidente del PRI, Alito Moreno, el presidente del PAN, Marco Cortés, el presidente del PRD, Jesús Zambrano, y una bola de delincuentes, ¿no?, innumerable, que están ahí como plurinominales. Entonces, que vengan aquí, a mí me parece maravilloso, porque no es una teoría conspiranoica, ¿no? La que hemos planteado es que no le están tirando a la presidencia, le están tirando a ganar diputados y senadores para que las reformas propuestas a su vez por el presidente López Obrador no pasen en los congresos, ¿no?, en las dos cámaras. Y por último, el voto libre, que es justificar esta narrativa, efectivamente, de que aquí hay una dictadura comunista come niños en este país donde no hay voto libre, ¿no? Aún, insisto, cuando las propias encuestas de la derecha insisten en esta victoria de Claudia Sheinbaum por sobre Xóchitl Gálvez. Y si les parece, yo sí me gustaría cerrar con este audio, ¿no?, con uno de los tantos momentos estelares de este discurso de Lorenzo Córdoba, en donde pues después de todos los personajes, los discursos que ya estuvimos viendo, vienen a decir que no iban a criticar algún gobierno ni estaban ahí para apoyar a ninguna candidata. Vamos a escuchar. No estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. Genial, ¿no? Lorenzo Córdoba defendiendo su democracia, su constitución, ¿no?, que están severamente amenazados frente a una dictadura que permite manifestaciones como esta libremente. Exacto. Pero bueno, creo que vale la pena entonces ahora ya para cerrar todo este análisis que estamos haciendo. ¿Qué pasó en la marcha? Decíamos, no es que no haya habido ciudadanos, pero
por supuesto, sí pudimos ver una concentración de ciudadanos interpelados por esos convocantes, por esos mensajes, en donde llama mucho la atención que muchas de las consignas, pues justamente están sostenidas sobre toda esta infodemia que se ha manejado a partir de estas campañas digitales y mediáticas. Y yo dividiría, digamos, estas voces en dos: quienes genuinamente pues se creen estas mentiras, ¿no? Y entonces van ahí genuinamente preocupados, lo cual pues es inquietante porque sí habla de una manipulación que está siendo efectiva. Y otros que pues a lo mejor no se la creen, pero quieren, ¿no?, echar mano de esos argumentos para no hablar de lo que realmente hay detrás, que es pues que no les gusta, ¿no?, el gobierno de lo que consideran un aldeano, que privilegia a los pobres, ¿no?, a los cuales ellos consideran unos flojos, en fin, o sea, toda esta parte que realmente pues habla de un sector importante en nuestra sociedad que es clasista, que es racista y que no está de acuerdo con este tipo de gobierno y con sus prioridades, ¿no? Pero no quieren hablar de eso, entonces mejor hablan del narcopresidente. Vamos a ver estos mensajes que replicaron sobre lo que hemos estado escuchando mucho en medios de comunicación y en redes sociales. ¡Vamos de frente, sin narcopresidente! ¡Democracia sí, dictadura no! ¡Democracia sí, dictadura no! Yo no estoy a favor del comunismo de ninguna forma. El marchonón que armaron en defensa de la democracia, esta marcha que la hemos platicado, no le da para usted para nada ajena, porque usted está muy busa de este programa, que no tenía sesgo partidista y se centraba básicamente en la defensa de las democracias y de las libertades. Yo sí marché en defensa de la democracia y lo seguiré haciendo cuantas veces sea necesario. Una motivación tiene que ver, en las manifestaciones de ayer, con esta clara amenaza a la democracia que representan las propuestas de reforma mandadas por el presidente. Pero lo otro tiene que ver con lo que ya hemos visto en estos años, es decir, un ataque sistemático al Poder Judicial, a la Corte, lo cual vulnera el principio de división de poderes, los intentos para desmantelar y por lo menos ha logrado debilitar al INE, al Tribunal Electoral y a otros organismos autónomos. Me parece muy claro que la motivación central es la defensa de la democracia. Y se dice fácil, pero es absolutamente fundamental entender que una regresión autoritaria que quizá las nuevas generaciones no vean. Ahí está. Ahí está, como estábamos platicando, pero creo que también es importante porque a la menor provocación aflora así, ¿no? Sí, el racismo y el racismo que realmente está pues detrás de estas cosas que unen, ¿no?, a tantas personas, en este caso, alrededor de una concentración como esta. Y bueno, y hay un elemento que vale la pena rescatar, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque de verdad que es el mundo al revés, sí, lo que estuvimos viendo como análisis, como propuestas de esta marcha, ¿no? Es decir, el mundo al revés, dice el presidente, de que los que ayer cometieron fraude en este país, como PRI, PAN, PRD, hoy son los que convocan a defender la democracia, porque dicen que está amenazada, ¿no? Pero en realidad, los que llevaron al país a la ruina de lo que hoy se ha tenido que ir reconstruyendo son estos personajes, son estos políticos que hoy salen a vestirse como de inocentes, como de nosotros no tuvimos ninguna responsabilidad en lo que ha pasado en este país, ¿no? Entonces, eso sí es el mundo al revés, porque si hay algo que decir claramente es que nunca en la historia de nuestro país había habido tal democracia, tales libertades que se pueden ejercer plenamente como las que hoy existen en este gobierno. Así es. Y son una conquista ciudadana, pero este gobierno las ha ratificado, porque las conquistas ciudadanas de pronto cualquier gobierno llega y las echa para abajo. Este gobierno las ha fortalecido. Hoy cualquiera puede decir lo que sea y no se le persigue, no se le tortura, no se le desaparece, como ocurrió en otros gobiernos. Puedes discrepar. Hoy hay sumamente críticos del gobierno en los medios públicos, nadie los censura, nadie les dice nada.
O sea, hoy México vive una real democracia. Por Eso ahí es, generan debate, pero no. claro. O sea, Bueno, es lo no padre, que ¿no? Y está bien. No es que le cierren el... Claro, y la marcha es la manifestación de que hay democracia y Así de que es. se respeta lo que cada quien quiera decir, ¿no? Sí, pero esto no es reconocido de esta manera ni Claro. tampoco o sea, por eso decíamos, esta parte de los ciudadanos que van y dicen, vamos ahí porque hay un dictador que nos quiere imponer que el Ejecutivo esté invadiendo los otros poderes, que ya no haya división de poderes, cuando lo que se está planteando es que haya una discusión que va a pasar por el Legislativo, o sea, es el camino institucional, pero no lo quieren ver así. Y hay como una suerte de sensación de berrinche, ¿no? De como vamos a perder, entonces vamos a decir que esta elección no es legítima, no vale y nos están queriendo imponer todo. Vamos a ver parte de lo que ya estábamos comentando, aflora finalmente muy desde el fondo de su corazón, pues que es esto de cómo es posible que nos estén mayoriteando los pobres morenos de este país. Los blancos tienen más información, Más educación. más educación y saben qué es lo bueno. También los otros tienen posibilidades de educarse, pero no es, lo hacen. No es lo bastante como expandido. Me imagino que todos los que están aquí apoyan a Xochitl, ¿no? A ver, yo no vengo a apoyar a ningún candidato. ¿Noto ciertas divisiones en el movimiento? Yo no vengo a apoyar a ningún candidato. Noto ciertas divisiones. Yo no vengo a apoyar a ningún candidato. Me da mucho miedo ese artículo que quieren sacar ahora del que quieran quitar el derecho a tener la propiedad privada. Eso se me enchina la piel. O sea, que le quieran quitar a usted la propiedad privada. O que la quieran hacer compartida, o que quieran hacer algunas otras cosas que han hecho en otros países. Porque dicen que hay que reformar el artículo 139, ¿no? Sí. Pero el artículo 139 de la Constitución no existe. Pues mira, sea una cosa o la otra, a mí sí me da mucho miedo. Bueno, pues ahí está la disección de lo que fue esta marcha, la promovida Marcha por la Democracia, la Marea Rosa del domingo pasado, qué hubo detrás, qué realmente significa y dónde nos encontramos. Esto desde luego va a seguir, faltan algunos meses todavía para la elección y seguiremos viendo cosas como esta, pero con esto nos vamos a quedar en este momento. Somos Alina Duarte, Oscar Camacho y Azul Alzaga y agradecemos mucho que nos haya acompañado en este nuevo episodio de En Re.